Estamos listos. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Veo algunas caras conocidas, como decía ahorita, algunos panas que ya están bastante consagrados en la escena. Todos son alumnos, todos son alumnos. Finísimo. Yo le decía a los panas de DJ Profile temprano que algunos de ustedes han venido a las charlas anteriores. Vamos a tratar de hacerla hoy distinto. Hoy la idea sí es un poquito más avanzada. La idea es hablar un poquito de lo que ven acá. Ya sé que muchos de ustedes ya están estudiando. Repito, me gusta muchísimo que varios de ustedes ya estén estudiando, porque ya se dan cuenta que cuando empiezan a tomar el curso, ya sea de DJs o sea un curso de producción, es como Matrix. Empiezan a ver todos los códigos y empiezan a ver todo distinto. Ya la música no es solamente fiesta, ya es otra cosa, ¿me entiendes? Ahora es fiesta con otro nivel. Entonces hoy vamos a explorar un poquito dos tipos de setup. Vamos a explorar un setup, un arreglo, una configuración que es esta, que es mitad DJ y mitad músico, y vamos a explorar la configuración de su profesor, el señor José Parra, ese señor que está allá, que amablemente les ha enseñado. Entonces la idea es comenzar a describir poco a poco en términos que creo que ya ustedes comprenden, y si no lo comprenden, esta es la mejor parte de la charla de hoy. La charla de hoy es para hacer preguntas, para hablar entre nosotros, para discutir entre panas, y la idea es que esto se vuelva a repetir. Se supone que los que están aquí son los que van a compartir ideas, aquí nosotros vamos a explorar, aquí vamos a preguntar. El que tenga dudas hoy preguntamos. Estamos aquí entrancaditos entre nosotros. Miren, entonces comenzamos. Yo me presento formalmente, yo soy José Cabello. Algunos se han preguntado, la semana pasada se preguntaban que por qué a mí me gusta escribir tanto para los amigos de DJ Profile y todo eso, y resulta que yo tengo una licenciatura en educación y por eso me gusta mucho esto. Tengo una licenciatura en educación. Actualmente pertenezco a la Academia Pepsi Music. Soy yo el que se encarga de investigar qué están haciendo cada uno de ustedes, nominarlos para este año o para el próximo año. Aparte de eso, soy representante de Native Instruments en Venezuela, soy especialista de Traktor. Inicialmente comenzamos como embajadores, eso quiere decir que éramos solamente los señores que utilizábamos los equipos. Pasamos a ser especialistas en Venezuela y ahora somos especialistas en Latinoamérica con miras a globalización. Eso quiere decir que Venezuela está exportando ahorita mucho material con este tipo de cosas, muchas ideas. Por eso hacemos mucho esfuerzo en crear este tipo de foros. Dicho esto, empiezo a describirles un poco. Para ustedes no es secreto que yo trabajo con esta herramienta, se llama Traktor. No se ve mucho, pero ustedes conocen la plataforma. ¿Sí? Ahí se ve. Esto que están viendo en pantalla se llama Stems. Y yo creo que ustedes saben más o menos cómo funciona los Stems, ¿no? Aquí tenemos un track y este track se dan cuenta que tiene 4 canales corriendo de forma simultánea. Alguno de ustedes que está estudiando producción ya sabe qué es esto. Esto lo ven ustedes en Ableton y todo esto. Pero la ventaja que tiene este formato es que ustedes pueden crear esto en su estudio una vez que ustedes terminan un track, se lo llevan al directo, se lo llevan a su toque y le pueden quitar partes al tema. Yo en este caso dejé solamente la capela, que sería el último track que están mandando acá, o puedo simplemente dejar el kick o ponerle toda esta parte de percusión. Este formato se mezcla igualito como que si fuese un track normal. Ustedes le van a bajar el pitch igual. Esta es una de las ventajas de esta tecnología. La idea con esto no era solamente que ustedes llegaran y lanzaran un tema y le quitaran partes, sino que en directo de repente utilizaran lo que ustedes están creando en vivo. De repente no tienen unas máquinas avanzadas, pero tienen un controlador, tienen un D2 o tienen un F1 o tienen cualquier otra cosa que puedan mapear, porque es una de las ventajas de Traktor, y simplemente se llegan a su estudio,
exportan todo, lo ponen en un solo formato que se llama stems y lo tocan en directo y ustedes van modificando. Esa es una de las ventajas de este formato. Antes de ese formato nació este formato que se llamaba Remix Sets, se llama Remix Sets. Esto básicamente, no sé si ustedes conocen lo que era un sampler. Muchos de ustedes saben lo que es un sampler. Era una maquinita muy parecido a este concepto, al concepto del jam. A ver, ¿qué tenemos allá? Aquí veo. El concepto del jam. Pero antes se estilaba que esos 64 pads tenían una muestra cada uno, que es lo que sucede acá. Pero esto lo podemos hacer dentro de Traktor. Y entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿pero qué podemos hacer con esto? Remix Sets antes te permitía, o todavía lo permite, tomar loops, ponerlos unos encima de otros, reproducirlos y hacer cualquier cantidad de cosas. Ustedes podían editar esos loops, ponerlos más grandes, ponerlos más cortos, cortarlos y así poder crear, digamos, secuencias polirrítmicas, que son secuencias más complicadas. Pero ahora, en el 2016, nació este nuevo formato que es un secuenciador. En el controlador allá, miren la mano para acá, en la cámara, están viendo, esto que ven acá es un control de 2 y aquí están viendo cómo la secuencia comienza a indicarme que tengo que comenzar a dibujar. Dibujar significa decirle dónde quiero que este tema empiece a sonar. Yo solamente, con un movimiento sencillo, acabo de crear un pequeño patrón con un kick. Aquí tengo 4 voces. Yo me puedo pasar a la siguiente celda. Voy a pasarme esta celda. Tengo un clap. Sencillo. Y me paso a la siguiente. Y luego a la otra. Al igual que en los remix, que en stems, ustedes pueden también decidir qué parte quieren usar. Por ejemplo, yo decido que en este momento no voy a usar el kick, o decido que sí lo voy a utilizar y quito el clap. Puedo cambiar la muestra también. Bueno, esta es la parte que se refiere a Traktor. Hay otra parte de Traktor que nosotros muy poco utilizamos, que es el Live Input. Esto que está acá es un sintetizador analógico. Está entrando, aquí nos vamos a poner un poquito técnico. Este que ven acá se llama Roland MX1. Este Roland MX1 funciona como esa interfase que ustedes conocen que se llama Traktor Audio 10. Solamente que la Traktor Audio 10 tiene 5 entradas, 5 salidas de audio. Este tiene 18 salidas, ¿ok? Que ustedes pueden configurar como ustedes prefieran. Pero en el modo que yo la tengo 11 canales trabajando. 11 canales que comienzan desde acá y terminan hasta acá. Estos tres primeros canales que están aquí son 3 canales analógicos y me están funcionando para yo poder conectar estos 3 Volcas que están acá. Estos son la serie Volca de Korg, son sintetizadores, y este que está acá, que es un secuenciador de muestras, un secuenciador de samples. Estos 3 canales que ven en perillas grises acá, están sacando 3 canales que vienen de Traktor, ¿ok? Y estos 2 últimos canales que están acá, están sacando toda la información que viene desde acá, que viene del machine. Volviendo a Traktor, yo les mencionaba que nosotros casi no utilizamos esto que está acá, que ven en la pantalla, que se llama Live Input. El Live Input nos permite tomar de repente
ese sintetizador que acaba de sonar ahí y yo lo puedo utilizar dentro de Traktor. Él está entrando en el canal 1, va a la computadora, entra por acá y sale. Para Lean, que me dijo hace ratico que compró el Volca Bass, bueno, mira, tú haces esto dentro de Traktor. La ventaja es que yo puedo utilizar los efectos que están dentro de Traktor. Si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿para qué puedo utilizar yo eso en directo? Más o menos así. Si ustedes toman la señal original sin modificar en el canal 1, este es el sintetizador solo. Y esta es la señal modificada. Si ustedes mezclan las señales, es algo más o menos así. Todavía estamos trabajando en Traktor. Señores, si ustedes combinan eso con lo que teníamos hace rato, que eran las... Teníamos hace rato esto. Ya vamos teniendo una idea de lo que se trata técnica futura, ¿no? Técnica futura se trata de usar las herramientas que ya todos nosotros conocemos, que en este caso es Traktor, utilizar algo que nosotros pensábamos que no tenía utilidad, que es el Live Input, para poder procesar dentro de Traktor elementos analógicos externos y darle ese aspecto viajero, todo chévere, dependiendo de lo que ustedes escojan. Estas son mis notas todas oscuras, siempre de tocar. Pero bueno, la idea es que ustedes busquen su identidad dentro de las herramientas. Empecé a utilizar este sintetizador dentro de Traktor, lo estoy controlando con este controlador Traktor D2. En el Traktor D2 he estado haciendo secuencias que puedo combinar con un track normal. Y la forma en la que particularmente yo hago es que yo toco 1 o 2 temas que pueden ser míos o de otra persona, mientras, digamos, preparo lo que viene, hago un tema en directo y vuelvo 2, 1, 2 o de repente 2, 2 y así voy toda la noche, ¿ok? Es particularmente difícil porque también hay que combinarlo con el hecho de que la gente quiere disfrutar y ustedes tienen también que leer la pista, pero ustedes también tienen algo preparado o quieren improvisar y hay que tener un equilibrio. Pasamos a la segunda parte, que es la estrella de la noche, el Machine Jam. ¿Ustedes tienen idea de lo que es el Machine Jam a estas alturas? El Machine Jam
es un secuenciador, es, digamos que un host, algo que alberga muchos sintetizadores, efectos, secuencias, envío, recepción de MIDI y un montón de componentes que son impresionantes. La forma en la que esto fue creado ahora es que ahora desde aquí yo puedo controlar todo lo que ustedes ven en la mesa, desde acá, desde este equipo. Pero también puedo hacer música. Les voy a explicar entonces más o menos cómo está compuesto acá. Lo que está hecho aquí es que en este... Eso que ustedes escuchan es el FM8 de Native Instruments. Esto que están viendo ustedes acá es la matriz de pads que se constituye en una matriz de 8x8 en la que encuentran pads que son multifunciones. En este momento estos pads son un sintetizador, son un teclado. Por la luz no lo podemos ver muy bien, pero aquí ese botón está iluminado en blanco. Más adelante está iluminado en blanco y lo que me indica es que entre cada botón blanco, que también lo tiene Ableton Live, entre cada botón blanco te está indicando que es una octava. En este momento yo puedo ver 5 octavas aquí, lo que quiere decir que ustedes pueden tocar esta es solamente la parte en la que ustedes pueden ejecutar como un sintetizador normal. Esa es una de las funciones de este aparato. Servir como un teclado, pero distinto. Digamos, no es un teclado como el que ustedes acostumbran como un piano. Esto es un sintetizador también, es un piano. Todo lo que ven acá abajo, todos estos botones que están acá, son tiras inteligentes que tienen muchas funciones. Con estos faders yo puedo controlar el ataque y todo ese envolvente del sintetizador. En este caso, pero también puedo hacerlo más expresivo. En este que está acá, yo tengo otro sintetizador que se llama Monarch, y en el Monarch yo puedo tocar sonidos, digamos, más oscuros, más fuertes, más con cuerpo. El Machine, no lo podemos ver muy bien aquí en la pantalla. Bueno, aquí lo podemos ver. El Machine se compone un poquito distinto que Ableton. Podemos ver sonidos, que en este caso es el Monarch. Podemos ver grupos, y los grupos son conglomerados de 16 sonidos. Los 16 sonidos pueden ser 16 baterías, 16 sintetizadores, 16 efectos, lo que ustedes quieran. Cada grupo tiene 16 sonidos, 16 de los que ustedes escojan. El máster está compuesto de grupos, dependiendo de la máquina que ustedes tengan, infinidad de grupos, infinidad de sintetizadores. Si tienen un maquinón, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana solamente utilizando este sintetizador. Lo que ven aquí en pantalla ahorita es lo que se conoce como macros. Vamos a empezar primero por la parte de los parámetros de cada sintetizador. Ok, cada sintetizador tiene el corte de frecuencia del filtro, la resonancia, todo este tipo de cosas. Tiene ruido, ustedes pueden incluir ruido blanco o ruido rosa. Tienen el primer oscilador, segundo oscilador, tercer oscilador y algunos otros controles. Lo que les quiero mostrar es que todo ese montón de parámetros que ustedes vieron son muy difíciles de coordinar cuando ustedes están trabajando de repente con un aparato que tiene 8 deslizadores o que tiene 8 perillas. Con los macros, que esto que le acabo de mostrar acá, yo puedo escoger de forma manual, yo puedo programar en Machine, en mi control, cuáles son los parámetros de todo el montón de parámetros que yo tenga que yo puedo utilizar cuando esté haciendo una ejecución. Ahora, en este caso yo necesito utilizar el control del filtro,
del ruido y la afinación de los osciladores que están allá, 2 osciladores. Y para eso obtengo algo de esta forma. Solamente tocando 2 octavas, utilizando solamente filtros, ruidos y la afinación de los osciladores. Ya ustedes se dieron cuenta cómo pueden hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, hay otra cosa interesante que ustedes pueden de repente venirse a un patrón distinto, un patrón fresco, nuevo, y ok. Si lo que sucedió ahí es que cada vez que yo aprieto play, también estoy controlando los volcanes. Vamos a llegar a esa parte. Ahora lo que sucede es que yo puedo grabar la automatización. Si yo soy una persona normal que tiene solamente 2 manos, yo puedo hacer esto en directo para ahorrar tiempo. Ok, ustedes ven aquí que ya está moviéndose este cursor que me indica que ya estoy reproduciendo. Comienzo a grabar y automatizo. Por ejemplo, voy a automatizar esta perilla nada más. Y ahí se empezó a mover solita. Y entonces hago esto. Acabo de grabar también esa nota y ya ustedes se dan cuenta que el sintetizador ahora se está moviendo solo. Pero yo puedo automatizar todo, puedo automatizar el ruido también. Y puedo automatizar la forma en la que se desafinan los 2 osciladores de allá. Cuando ustedes están componiendo sus propios temas, están utilizando Monarch y están utilizando una herramienta como esta, ustedes pueden se pueden preocupar en ejecutar otro tipo de cosas, porque ya ustedes automatizaron rapidito y obtienen algo como esto. Ustedes saben que Sync nació más o menos 20 años antes de que naciera, creo que esta máquina. ¿Dónde está el profesor? Profe, ¿cuándo fue que nació la 303? Esta es 303, ¿90? 95. O sea, 15 años antes nació el MIDI. 80, un poquito. 15 años nació el MIDI. Y la idea era que estas máquinas eran muy complicadas de sincronizar. Y si el profesor quería tocar con 4 máquinas de estas, para estar con 4 manos era muy complicado. Nació el MIDI, que es un cable muy parecido a este cable que estoy utilizando acá, que me permite mandar mensajes en 16 canales distintos y 126 mensajes distintos. O sea, 16 canales en un solo cable, 126 mensajes distintos. Esos mensajes son control de filtro, notas, todo ese montón de cosas. Entonces, Maschine también me permite, al igual que Ableton Live, me permite mandarle señales a equipos externos utilizando una interfaz apropiada. La Traktor Audio 10 lo hace. Es decir, yo puedo conectar un cable MIDI a la Traktor Audio 10. El profesor está utilizando acá una Complete Audio 6. La Complete Audio 6 también envía señales MIDI y yo puedo enchufarla a uno de estos sintetizadores y controlar.
La cosa se pone divertida. Les recuerdo, este sintetizador está enchufado en el canal 1, que es analógico. Va a la computadora, pero aparte de procesarse en Tractor, también se procesa en Machine, se procesa en este canal. Aquí no hay nada, aquí no hay instrumentos, aquí lo único que hay son efectos que procesan el Volca Keys que está acá. Él entra en el canal 1. Eso que ustedes están escuchando ahí, en el último canal, es Machine. Yo toco acá. Puedo controlar esos efectos aquí. Con ese sonido ustedes pueden crear una atmósfera totalmente distinta. Pero yo no tengo la necesidad de tocar aquel aparato. Yo puedo venirme acá. Y estoy utilizando ahora el Machine como controlador de Tractor y como procesador de efectos, perdón, del Volcas, como controlador de efectos también, como máquina de efectos también para él dentro de Machine. Esto sucede de la siguiente forma. Este señor que está acá me permite ahora también, fíjense, ¿se acuerdan que le hablaba de los macros? Todos esos parámetros que ustedes ven ahí y estos mensajes que ven acá abajo, CC 44, 45, 46, son una carta que le provee cada fabricante y te dice, mira, esta es la carta de implementación MIDI para este aparato. Este aparato lo tiene, este aparato lo tiene, inclusive este iPad que está acá, que está controlando Tractor en este mismo momento, también envía MIDI. Yo puedo controlar todos los aparatos, igual el Machine, utilizando Tractor o Machine como intérprete de aquella señal. Una vez que llega a esta máquina, cada uno de estos mensajes tiene una información que cada aparato, según sus especificaciones, recibe y procesa. En este caso, CC5 es portamento, el 42, que es cómo se desafina y afina este sintetizador, el control de filtro que está en el 44 y así toda una serie de parámetros. ¿Se acuerdan que le dije que con esto yo podía automatizar todo, ¿no? Yo puedo automatizar Volca también desde aquí. Yo puedo tocar. Estoy tocando ese sintetizador, aquel sintetizador, utilizando esta máquina. Había una línea en el medio. Yo siempre cito esa línea. La primera vez que nosotros hicimos, que yo vine a los DJs Hablan, habían 2 mesas y había un espacio del tamaño de esta mesa entre nosotros, entre Free, el profesor Free que también estaba ahí, estaba Sound Collector y estaba yo en la otra esquina y había una brecha grandísima y en menos de 2 años ya esa brecha se ha puesto más pequeña. Pero no es solamente por los aparatos, es también por la práctica. Uno también siente la influencia de estos panas que están haciendo música hace mucho tiempo y uno dice, bueno, pero la idea es seguirlos a ellos, la idea es tratar de crear nosotros también, ¿no? Y las herramientas están. La otra parte de Técnica Futura es la combinación de este mundo digital, el control analógico, la automatización, la sincronización, que les hablaba de eso. La sincronización en este momento, yo sí uso sincronización y es porque yo necesito, y presten atención, le voy a decir esto para cerrar, es que este es mi centro de control, que es el MX, esto que está acá, que es Roland.
Pero este es mi centro de control para ejecutar notas, para ejecutar efectos, para controlar, para automatizar mucha de la música que estoy haciendo. Estos que están acá, que son los Volcas, son la fuente de parte del sonido que emiten mis sesiones. Tractor, que es esta parte que está acá, y es este iPad que está por acá, son la parte que me permite a mí descansar porque soy una sola persona y porque yo vengo del mundo de los DJs y porque las sesiones de los DJs son muy distintas a lo de los músicos. Los músicos tienen pausas, la gente que va a escuchar una sesión musical va a escuchar al músico. Los DJs normalmente no van con mucha idea de escuchar, van simplemente, mira, ponme tal tema que yo te quiero escuchar. Y es muy difícil tratar de hacer el equilibrio. Yo hablaba del equilibrio. Entonces, este centro de control recibe una señal vía USB, este cable que está acá, de la computadora, y me está mandando una señal de la velocidad de los BPM de Tractor y de Machine al mismo tiempo. Yo puedo conectarlos utilizando este botoncito que ven arriba, este botoncito que ven allá, que dice Link, que oficialmente es de Ableton, y ahí dice 1 Link, quiere decir que Tractor y Machine se han sincronizado dentro de mi computadora. Okay. Esa señal, esa sincronización vuelve otra vez a este aparato y sale con un cable MIDI a este señor que está acá, que es el Volca. Desde acá, desde este Volca, falta un cablecito. Mando otro cablecito acá y otro cablecito acá que me permite sincronizar solamente los pulsos entre estos tres. Para eso se usa la sincronización. Hablamos hoy de muchas herramientas que son de futuro. Hablamos de muchas cosas que ya están aquí. A mí me gustaría saber mucho qué están haciendo ustedes. Me gustaría saber qué están viendo ustedes, qué creen ustedes que es lo que viene, cómo están llevando ustedes las sesiones, cómo están ustedes haciendo en el estudio. Este momento ahora, a partir de ahora, es para que ustedes comiencen a hacer preguntas. Muchos panas tenían dudas, muchos panas tenían opiniones. Así que a partir de ahora tenemos ¿cuánto tiempo de micrófono abierto? Antes de que vengas tú, 20 minutos. Tenemos un buen rato porque aquí no tenemos fecha de vencimiento. Así que a partir de ahora, mis panas, ustedes pueden hacer preguntas. Estamos en un taller práctico.